8 de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado, Los Tiempos. Nos acompaña el doctor Ernesto Pazmiño, abogado, exdirector de rehabilitación de manera telemática. Doctor Pazmiño, qué gusto verle, saludarle. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su primer comentario respecto a esta afirmación que ha hecho en las últimas horas el presidente de la República en el sentido de que los narcopolíticos están para defender a las bandas criminales, para tratar de desestabilizar la democracia e intentar volver al poder, que los narcopolíticos son los padrinos, ha dicho el mandatario, de las bandas criminales que hoy mantienen en zozobra al Ecuador. ¿Es así de sencillo definir la situación de inseguridad que vivimos actualmente? ¿Se puede reducir esta expresión, lo que estamos padeciendo los ecuatorianos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista, aunque no les veo en la pantalla del Zoom. Un saludo a todos quienes nos están mirando, nos están escuchando. Yo creo que estas declaraciones del presidente reiteradas sobre los narcopolíticos en un escenario de violencia es muy irresponsable. Lo único que ayuda es atizar esta violencia que estamos viviendo permanentemente. Yo creo que en el Ecuador vivimos un escenario trágico realmente, porque en el Ecuador estamos aprendiendo a vivir con el miedo y a vivir con el terror. Y eso es muy grave porque estamos comenzando procesos que ya hemos visto en otros países que han sido Ujú. totalmente lamentables por el elevado número de muertes y violencia que ha creado, como es el caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de México. En este tema, en este escenario político, abonar con estas permanentes declaraciones de narcopolíticos sin dar nombres, porque un presidente responsable, un presidente serio, lo que diría es, estos son los narcopolíticos, así como el embajador de Estados Unidos dijo, estos son los narcogenerales, los narcogenerales que están inmiscuidos en el tráfico de drogas y les retiró la visa. Es irresponsable lo del presidente. Y en este escenario de violencia, yo veo que hay algunas lecturas que habría que hacer. Muy rápido yo analizo que la violencia es una estrategia de las organizaciones criminales por doblegar al Estado. En segundo lugar, esta estrategia, esta actitud de las bandas narcocriminales se aprovechan de la debilidad del Estado para comenzar a implementar estas estrategias de miedo y de violencia en la población. Luego, se aprovechan de la debilidad y el quebranto de las instituciones que tienen que luchar precisamente contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Instituciones que han sido en los últimos meses, en este gobierno principalmente, totalmente quebrantadas y desinstitucionalizadas y debilitadas, como el caso de la policía, el caso del sistema judicial. Y por último, yo veo con estas declaraciones de narcopolíticos de que el gobierno se está aprovechando de este escenario de miedo y terror para pescar a río revuelto y aprovecharlo políticamente. ¿Por qué esto sucede a pocos meses, a 3 meses de un proceso electoral? Pregúntense en ecuatorianos, ¿por qué está pasando? A mí me queda la seria impresión, y no he podido quitarme esta impresión, y he conversado con mucha otra gente que mantiene este criterio, de que esto está programado. ¿Por qué programaron el cambio de los reos de la penitenciaría a otros lugares? Y ya vamos a hablar a quienes cambiaron, son Ujú. escogidos. Es una actitud premeditada y esto generó este tema de violencia a 3 meses de las elecciones. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene un discurso represivo de los políticos, se expresa la actitud más baja y reprochable de la actitud política. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer los políticos en la campaña electoral? Primero, todos los progresistas, los de izquierda que defienden a los delincuentes, hay que castigarlos en las urnas. Segundo, nosotros, los hombres de bien, los honestos, tenemos que ganar estas elecciones para acabar con la delincuencia, para acabar con el narcotráfico. Y tercero, el gobierno va a aprovechar de este escenario terrible y trágico para imponer una consulta del 9 veces sí, el 10 veces sí. En este escenario de miedo y de terror, si le preguntan a los ecuatorianos, ¿quiere usted que se imponga la pena de muerte o cadena perpetua a los terroristas? Sí.
¿Quiere usted que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir a los criminales para darles a ustedes tranquilidad y paz, ecuatorianos? Sí, claro que sí. ¿Quieren que se incremente las penas? ¿Quieren que se les torture, que ya no haya derechos para los delincuentes? Sí. Entonces, esto es terrible, irresponsable totalmente que se aproveche de este escenario para tener réditos políticos. Esto se debe a que el presidente ha caído su popularidad en picada, ha caído en un abismo. Ya creo que está menos del 10% de personas que aprueban la gestión del gobierno y esta es una boya que él quiere rescatar un poco su popularidad y hemos visto los últimos días la palabra que más se ha escuchado, líder. El presidente está liderando todo, ya es un líder ahora, este señor que nada ha hecho en un año, 7 meses, ahora ya está liderando cosas, pero ecuatorianos, tengan presente lo que acabamos de ver, esto se está aprovechando políticamente y eso es irresponsable. Doctor, qué gusto saludarle, como bien decía Licenia, los tiempos, pero a pesar de vernos y escucharnos a los tiempos, ¿ahora sí ya nos ve o no nos ve todavía? No les veo. No nos ve, bueno, qué pena. Parecería que nos hubiéramos conversado, oiga, de verdad. Lo que usted acaba de decir hace un momento, hace segundos nada más, es algo que yo lo he mencionado en varios comentarios durante las últimas semanas. Y lo mencionaba nuevamente hoy. Y qué bueno que usted lo mencione, porque eso además me ayuda a mí a entender que no estoy loco. El gobierno está en una campaña, y no es solo el gobierno, y esto es lo preocupante, doctor Ernesto Pazmiño. Hay medios de comunicación que están alimentando esa polarización y esa suerte de división que quieren generar entre ciudadanos buenos y malos, ¿no? Esos se les ha dado por llamarse ecuatorianos de bien, quiteños de bien y de tales. Y claro, usted bien decía, no solo hay una consulta popular que va a ser una suerte como de termómetro para que el gobierno pueda medir los niveles de popularidad del presidente Lasso, que si bien es cierto ha caído a menos su credibilidad, la confianza que tiene la gente en él, pero también es cierto que están generando una narrativa de terror, de miedo. Usted decía hace un rato, nos están obligando a aprender a vivir con miedo. Que si plantean una pregunta sobre la pena de muerte, como usted bien señalaba, el gobierno la gana, ¿no? Por justamente el miedo que están sembrando en la gente. Pero a la par hay una elección seccional, donde vamos a elegir prefectos, donde vamos a elegir alcaldes, alcaldesas, etcétera. Y obviamente los candidatos del gobierno querrán utilizar la bandera esta de la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, 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 para su campaña política. Lo hemos visto ya con algunos candidatos acá en Quito y en Pichincha, lo propio harán en otras poblaciones. Y yo ahí quiero preguntarle algo, doctor. Usted lee muy bien la política, además ha sido político de una trayectoria muy importante en nuestra provincia, de paso. ¿Dónde está Nebot? ¿Dónde están los socialcristianos que siguen siendo aliados incondicionales de Lasso? Que sacan comunicados tibios, que además hacen copy-paste de las declaraciones de Bukele, pidiéndole a Lasso que aplique el mismo modelo que en El Salvador. ¿Qué pasa con las fuerzas políticas? ¿Están entendiendo el momento que estamos viviendo? Están metidos en una campaña electoral en donde el TikTok ahora entiendo que lo es todo, ¿no? ¿Qué pasa con la política para procesar justamente la campaña del gobierno, la consulta popular y las elecciones seccionales? A ver, aquí están calculando muchos actores políticos el escenario en el que se está viviendo y en el que se va a desarrollar los 3 meses siguientes del contexto de elecciones. Siempre en escenarios y en procesos electorales del tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana se ha posicionado como elemento constitutivo y central de los debates en los procesos electorales. Y ahora no va a ser la excepción. Por eso yo creo que esto es premeditado y programado. Y lo voy a demostrar por qué. Lo voy a demostrar porque yo estoy convencido de que esto es una estrategia programada. Y aquí ya veo, como usted bien dice, Alexis, posiciones, por ejemplo, como los de los socialcristianos. A Nebot no le escucho, no sale, todo el mundo está
Yo veo que por ahí ponen, se busca con la foto de Nebot, está desaparecido, ayúdenos a encontrarlo. Pero por otro lado, yo le veo a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que está para la reelección, ya haciendo propuestas con discursos punitivos y represivos muy fuertes. Por ejemplo, ellos no dejan de discutir el tema del porte de armas, no dejan de poner en la palestra del debate el tema del incremento de las penas. Eso sería terrible, porque yo veo en las redes sociales que la gente dice, sí, solo los criminales andan armados y más armados que la policía, y por esta razón estarían totalmente dispuestos a aceptar que haya porte libre de armas en el Ecuador, que sería un escenario de violencia totalmente increíble, en un país donde la gente ni siquiera respeta el semáforo en rojo, donde no respetamos el paso cebra, donde ni siquiera pagamos las pensiones alimenticias para los hijos, en un país culturalmente atrasado. Darle armas a la ciudadanía me parece que es un mensaje terrible que se envía a los ecuatorianos. Y por otro lado, en este escenario político, yo veo que se está desde la policía, desde las instituciones militares y desde el gobierno, con algunos bolsonaros que hay ahí en el gobierno, programando estratégicamente esto. A ver, ¿por qué digo yo que esto es programado en un escenario preelectoral? Primero, trasladaron 1.002 personas privadas de la libertad a La Roca y a El Rodeo. ¿Quiénes son ellos? Son exclusivamente miembros de los Chonekiller y de los Chonekiller y no recuerdo cuál es el otro grupo. Los tiguerones, los lobos. Tiguerones. Son solo ellos. No les han topado a los choneros. Miren, esto crea más líderes en las cárceles donde ellos son ubicados. En el Rodeo no ha habido problema del gran negocio de las drogas, ha sido grave problema es en la penitenciaría, en la regional de Guayaquil, en el Turi de Cuenca y en la Tacunga. Ahí es donde las mafias manejan y tienen sus territorios. Lo que pasa en las cárceles pasa afuera, es decir, la sociedad externa es un espejo de las cárceles. ¿Por qué digo esto? Lo mismo que le estoy diciendo de las cárceles, que solo trasladaron a tiguerones y chonekiller, sucede en las calles. ¿A quiénes han incautado droga últimamente? Exclusivamente a los enemigos de los choneros. A los choneros no han incautado droga, salvo la última incautación, que hay un porcentaje de la banda de los choneros. ¿Y por qué, doctor Pazmiño, por qué no les han tocado a los choneros en este caso? Porque usted dice que estos traslados son planificados, son premeditados, porque uno dice, no, se va un líder y a rey muerto, rey puesto, entonces se van a formar nuevas bandas o nuevos liderazgos a donde han sido trasladados estos señores. ¿Por qué usted asegura que esto es premeditado? Es premeditado porque con esta actuación generan este escenario de violencia, generan los ataques selectivos ya a las gasolineras, a las instituciones públicas, comienzan a asesinar a policías, etcétera. Es la estrategia que todos tenemos la experiencia de Colombia y México. ¿Y por qué aseguro esto? Porque ellos quieren fortalecer a los choneros. Eso es todo. Yo he estado adentro y sé cómo actúa la policía. Sé cómo trabajan al interior de las cárceles y trabajan en las políticas contra el crimen afuera. Lo que tratan es de fortalecer a los choneros para negociar solo con los choneros, ya se les hace más fácil. Tanto el manejo de las calles, el manejo de los territorios, como el manejo de las cárceles. Se les hace más fácil. La política de negociar ya solo con los choneros puede traer resultados más efectivos, pero el problema es que genera estos niveles de violencia y escenarios de violencia que son aprovechados lamentablemente de forma política, como lo acabo de decir. Por eso yo estoy convencido de que se lo hizo premeditadamente, considerando la situación preelectoral que comenzamos a vivir, porque estamos a 3 meses de las elecciones. Y recuerden ustedes que el debate político estos 3 meses va a ser esto: la inseguridad, el incremento de penas, el porte de armas,
quitarles derechos y garantías a los delincuentes, que a los izquierdistas, a los progresistas, a los correístas, hay que deslindarles definitivamente porque ellos son los que están apoyando a las bandas criminales. Ya viene hablando el presidente de los narcopolíticos sin dar nombres. Ese es el escenario que vamos a vivir. Y esto es irresponsable, un presidente responsable, un presidente que lo que privilegia es el derecho de los ciudadanos a vivir en paz. No puede hacer esto. Esto es totalmente una posición fascista, bolsonarista en el Ecuador, que yo lo critico totalmente, porque lo único que están llevando a la ciudadanía y a la sociedad es que aprendan a convivir con el miedo, que aprendan a convivir con el temor, y ahí vienen los salvadores de los ciudadanos, los honestos, los que somos más, los que luchamos contra la delincuencia, y esto se va a convertir en un escenario más violento. La violencia es como una espiral inflacionaria que crece. Y si el gobierno abona para esto, será él el responsable de este escenario trágico que estamos observando en el Ecuador. Doctor, hace unos minutos conversábamos sobre lo mismo prácticamente, porque no podemos escapar de la coyuntura y son cosas que nos vienen afectando durante meses, probablemente los últimos 3, 4 años, pero con mucha más fuerza en los últimos días, ¿no? Y por ejemplo, el general Mantilla, Ramiro Mantilla, ex comandante de la policía, él decía, el problema es que hay una ausencia del Estado. Una ausencia del Estado porque para que haya rehabilitación social tiene que haber trabajo, decía el general Mantilla. Y fíjese que a mí, yo le comentaba hace un momento a Licenia, me encanta escucharle y conversar con Ramiro Mantilla, porque es probablemente de los pocos policías talentosos y brillantes que conoce bien la institución, pero también la realidad nacional. Entonces, primero decía él, trabajo, para que haya rehabilitación social. Después, presencia del Estado, pero presencia del Estado más allá de la UPC con policías con armas. O sea, tiene que haber inclusión económica y social, atención en salud, vivienda. ¿Qué pasa con el Estado que no atiende los temas prioritarios de esta sociedad, que no ve precisamente oportunidades, que era la cantaleta con la cual ganó Lasso la elección, ¿no? El Ecuador de las oportunidades. Después hablamos con Juan Pablo Albán y yo le hablaba sobre estos intentos de falsos llamados de unidad, mientras etiquetan, estigmatizan, insultan, ridiculizan a los defensores de derechos humanos, a medios de comunicación como estos, llaman a la unidad, ¿no? Y ahí, digamos, ese llamado a la unidad, el famoso Ecuador del encuentro, termina cayendo en un saco roto, ¿no? Y termina siendo absolutamente nada. Pasa también porque ese Estado ausente es un Estado que perdió el control de las cárceles, que no lo tiene, usted ya lo ha explicado por qué, y es un Estado que hace mucho tiempo dejó de invertir en los ciudadanos que están dentro de los centros de privación de libertad y también fuera, ¿no? Por falta de políticas públicas, lo que mencionaba el general Mantilla. No hay trabajo, no hay inclusión económica y social. ¿Qué pasa cuando el Estado decide poner por delante el capital, cuidar las famosas reservas y la macroeconomía por delante del interés y del bien común, doctor Ernesto Pazmiño? Sí, interesante la pregunta porque es parte del escenario conflictivo en el que estamos analizando. Yo ya he dicho muchas veces, desde varios años lo vengo diciendo, pero hay oídos sordos que no entienden la realidad de las circunstancias, y ahora que vemos que las cosas están desbordando, desesperadamente tratamos de tomar acciones que no tienen ningún efecto positivo. Todo lo que está. A mí me preguntan, ¿qué hay que hacer? Yo les digo, hay que hacer todo lo contrario de lo que hace el Estado. Mire, lo que ha dicho el general Mantilla, que también le tengo bastante consideración y admiración, porque siendo un policía tiene una claridad bastante evidente en el tema del análisis político y social del país. Yo he dicho que toda la inseguridad, todos los problemas de inseguridad en el Ecuador y en cualquier otro país se genera por la inequidad y la desigualdad social y económica en la sociedad. Es decir, la inseguridad no es un problema de los ciudadanos, la inseguridad es un problema del Estado, es un problema del gobierno. Si no invierten en el Estado social y solamente fortalecen el Estado neoliberal del libre mercado, se provocan estas distorsiones sociales, estas desigualdades sociales que terminan provocando
estos niveles de violencia. Mire, el grave problema es la ausencia del Estado, como ha dicho el general, y que yo lo vengo diciendo ya mucho tiempo. ¿Cómo se expresa esta ausencia del Estado en este momento? En el traslado de los PPLs, de los 1000 y pico de PPLs de Chone Killer y de Tiguerones a otras celdas de las mismas cárceles ecuatorianas. Estos procesos de cambio, de traslados de las personas privadas de libertad, se da sin una estrategia, sin un proyecto, sin un plan. A ver, ¿qué saco llevándoles a 1000 y pico de Chone Killer a La Roca y al rodeo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué lo hacen? ¿Solo por desasinar? No, desasinan en un lado y van a asinar en otro lado, en otra cárcel. Aquí no hay proyectos. Por ejemplo, esto no va a funcionar absolutamente para nada. Se van a crear nuevos focos de violencia, nuevos focos de agresiones al interior de las cárceles. Esto tiene que ir acompañado principalmente de 3 temas fundamentales de estos traslados. Primero, evitar el ingreso de armas, de droga y de medios de comunicación a las cárceles. Mire, le veo a la policía que sacó un arsenal de armas de la penitenciaría, pero ¿cuál es el relato? ¿Cuál es el relato de la policía y de los medios de comunicación? El gobierno ya ha puesto mano dura y fuerza y está interviniendo con decisión en las cárceles y miren este arsenal que encuentran. No, el relato y la noticia tienen que ser de otro lado. ¿Cómo ingresan estas armas? No lo que encuentran, sino el por qué ingresan. Si todo este tiempo hemos estado en estado de excepción tras estado de excepción y la policía y el ejército está a cargo de la penitenciaría, ¿quiénes son los responsables de ingresar las drogas? ¿Quiénes son los responsables de ingresar las armas? Por lo tanto, si no hay esta estrategia de evitar ingreso de drogas, de armas y de celulares y de medios de comunicación a las cárceles, no ganas nada con estos traslados. Segundo, hay que evitar nuevas masacres, quitarles el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia a las mafias carcelarias. Ya luego de esto se entiende que no va a haber otra masacre. ¿Qué va a pasar si tenemos de aquí a 15 días, a un mes, una nueva masacre? Nuevamente evidencia el Estado fallido. Y lo otro, erradicar la corrupción. Si no se erradica la corrupción en los centros carcelarios y en el país en general, esto no va a funcionar. Lo único que estamos haciendo es poniendo paños tibios a una fiebre que ya está reventando por el calor que emana. Y lo otro, si decimos, Alexis, ¿cuáles serían las salidas a este tema? Yo siempre he manifestado 3 salidas fundamentales. Una, todo gira alrededor al narcotráfico. No inventemos otras cosas que el crimen organizado. No, es el narcotráfico organizado en el Ecuador, que está sacando todos sus tentáculos, aprovechando la debilidad de este gobierno y de sus instituciones. Hay 3 salidas, digo yo: las salidas jurídico-institucionales, las salidas políticas, las salidas económicas. Mire, en las salidas jurídico-judiciales, el COIP es un código totalmente represivo. Ahí tienen todas las armas, todas las normas, todas las leyes para combatir a los que ponen bombas, a los que dicen terroristas, etcétera. Ahí está. Y tenemos un sistema judicial, tenemos fiscales, o tenemos, mejor dicho, policía que cuenta con fiscales para estos temas. Segundo, institucional, la policía debe reformarse totalmente desde los procesos de formación. La policía está totalmente debilitada. Tal como está la policía actualmente, no asegura ninguna confianza a los ciudadanos en esta lucha contra el crimen organizado. Tiene que volverse institucionalmente a crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue un error. Yo participé en el proceso de transición y la idea mía era dejar un SNAI fortalecido. Se lo hizo. Se dejó buenas normas, reglamentos, instrumentos para que el SNAI esté fortalecido. Pero lo pusieron solo policías y todos esos reglamentos, todos esos instructivos, todas esas políticas de gestión que se dejó haciendo no fueron consideradas. Políticamente, ¿qué se puede hacer? Hay que cambiar, hay que hacer un reenfoque de la política de guerra contra las drogas, de guerra contra el crimen organizado. Esto ya no funciona. La guerra contra las drogas ha fracasado en todos los países del mundo y los únicos que ganan esta guerra son los carteles
del narcotráfico luego de miles y miles de muertos que se genera en el país. Hagamos lo que hace Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos Biden está otorgando amnistías, indultos a todos los que han caído por tráfico de drogas con pequeñas cantidades. Consumidores principalmente de marihuana, ¿no? Principalmente marihuana. Marihuana han legalizado casi en todos los estados. La marihuana es legalizada en Estados Unidos. Yo veo que la embajada dice, vamos a dar $5,000 para la lucha contra el tráfico de drogas al Ecuador. A ver, ¿pero qué van a hacer? ¿Más armas, más policías, más pistolas? ¿Por qué no hacemos lo que hace Estados Unidos? Yo siempre digo, no hagamos lo que Estados Unidos nos dice que hagamos. Hagamos lo que Estados Unidos hace en sus territorios. Que hay que traer más bases de Manta, más bases. Vea, en Colombia hay creo que 11 o 12 bases colombianas y ha triplicado la producción. Pero en Estados Unidos no tenemos bases militares en sus fronteras. Estados Unidos no controla sus fronteras porque esto es un enorme negocio que maneja circula miles de millones de dólares en la economía subterránea de Estados Unidos y aparentemente genera un estado capitalista de bienestar, que no es así. El momento en que logremos cambiar la estrategia de las drogas por una política de regularización, no estoy ni siquiera hablando de legalización, de regularización de las drogas, vamos a tener un cambio. Y el último es el económico. El tema económico, siempre digo, hay que desmontar la economía criminal, hay que quitarle la base económica a los carteles de la droga. Hay que quitarles el negocio, hay que disminuir el precio de la droga y hay que disminuir el consumo. Pero miren qué están pensando aquí en el Ecuador, ya les escucho, anoche vi en las noticias, terrible, que hay que eliminar la tabla, los umbrales de droga, que les llama mal llamada tabla de consumo, no es así. Y esto quieren hacerlo porque dicen que Rafael Correa es el autor de la tabla de consumo. Es mentira. Rafael Correa se opuso a eso. El autor de los umbrales de droga soy yo, desde la Defensoría Pública, con ese tiempo el CONCEP, que lo programamos, porque ya en otros países como Uruguay, como Portugal, como Holanda, este mecanismo ha sido efectivo y eficaz en la lucha contra el consumo. Ha disminuido el consumo cuando se regulariza la droga y cuando se establece umbrales para que los consumidores no vayan a la cárcel. Y el consumo debería ser tratado como una política de salud pública, ¿no? No necesariamente de ser criminalizados. Ahora que usted ha dicho que es el autor de la tabla, ya no es culpa de Correa, sino culpa de Pazmiño, entonces, doctor. Por Dios, que lo digan así, no le culpen a Correa. Por eso es que, como dicen, como esto es de Correa, hay que desmontarlo. Ahora se le va a cargar la alcaldesa de Guayaquil. No, mire, y lo otro, también hay que quitarle la base social al narcotráfico. ¿Quiénes son los sicarios? Vea, esto es peligroso. Ahora ya vemos bandas de sicarios organizados al servicio de las bandas del narcotráfico. Las bandas del narcotráfico están contratando bandas de sicarios. Estos van a cometer su cometido de eliminar a quienes se los indica, y esto genera una violencia incontrolable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vea, un tema sencillito que yo siempre pregunto. La droga entra por la frontera de Colombia y de Perú, y viene desde Colombia, pasa por Ibarra, viene por, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, y llega a Guayaquil, en grandes camiones. Nadie encuentra esos camiones. Llega a Guayaquil, ¿y por dónde sale? El 95% de la droga sale por el puerto, en los contenedores. ¿Cuántos contenedores se revisa diariamente? El 10%. Y los narcotraficantes ya saben qué 10% de contenedores se va a revisar. Hay 130,000 miembros de las fuerzas públicas en el Ecuador, entre militares y policías. Pongan los mismos números de policías que fueron a cuidar el estadio en la final de la Copa Libertadores en el puerto de Guayaquil. Y no sale un gramo de droga. No sale un gramo de droga. Así de sencillo las cosas. ¿Por qué no hacen eso? Gracias. ¿Por qué no ponen el escáner que ya han Gracias, doctor. hablando tantas veces? Mil disculpas, se nos ha acabado el tiempo. Le comprometemos para una próxima oportunidad porque los temas se nos han quedado y el tiempo corto, ¿no? Gracias, Alexis, con todo gusto. A usted, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias al doctor Ernesto Pazmiño, ex defensor público, exdirector de rehabilitación, que ha estado con nosotros. Nos hemos pasado unos minutos, les ofrecemos disculpas a las Guarmis del barrio que vienen a continuación. Que tengan una excelente jornada.